A ver, bienvenidos a esta sesión en la que se os va a explicar desde un punto de vista bastante práctico el papel que juegan los bancos en nuestra economía. Quería daros la bienvenida en primer lugar y agradecer la participación y el impulso de la Fundación AFI con su directora Adriana. En esta jornada que os enmarco un poco en contexto. Tenéis en las carpetas el pasado lunes, los primeros lunes de octubre se celebra el Día de la Educación Financiera. Por lo tanto, estamos dentro de esa semana y en ese marco queríamos llevar a cabo esta jornada que tengáis ese punto de vista más práctico, como decía, adicional, acerca del importante papel que tienen las entidades bancarias en nuestra economía por motivos que ahora os van a explicar. Os comento cómo va a ser el formato de la sesión. Vais a empezar con un vídeo breve, introductorio. A continuación os van a hablar María Rodríguez y Ricardo Uzueta, que son consultores de AFI. AFI, para quien no lo conozca, pues es un referente, es una de las firmas referentes en la consultoría financiera en España. ¿Vale? Como digo, con ese punto de vista más práctico, ellos que están sobre el terreno, os van a contar cosas también pues, muy adaptadas al nivel. Si no todos, prácticamente todos los que estáis aquí en la sala sois alumnos de primero, así que el nivel está muy adaptado. Después de su presentación, voy a pasar una breve encuesta. Por favor, responderla. Y finalmente, un breve cuestionario Kahoot, que será a modo de concurso, con un premio que consistirá en una jornada inmersiva en la actividad de AFI, en un momento del año que viene descrito en el certificado que os darán. Así que, bueno, pues entendemos que el premio merece bastante la pena, así que esforzaos por contestar de la mejor manera posible. Y sin más, pues de nuevo agradeceros que estéis aquí participando en esta jornada y le doy la palabra a María y a Ricardo. Muchísimas gracias por venir. Bueno, antes de empezar sí que nos gustaría que vierais un vídeo y ya luego pasamos a la presentación, si os parece bien. Queremos hacer una pregunta. ¿Qué tal los bancos? Para mí el banco es una oficina que atiende al público para manejar los clientes. Es un lugar en el que se recauda todo el dinero y este tiene que poner dinero, porque en vez de tenerlo en casa, pues está guardado aquí, por ejemplo, si tú tienes X dinero en el banco, que viene alguien, pues tú, en vez de tenerlo en tu casa, no te lo puedes coger y te quedas cerrado por ahí, por seguridad. Los bancos son empresas cuyo negocio básicamente le está vendiendo a otras empresas o a los particulares y la gente que pueden realizar sus proyectos y cuyo beneficio económico es básicamente el interés que cobran por esos préstamos. Un banco para mí es una entidad financiera en la que podemos depositar nuestro dinero y a partir de ahí obtener diferentes beneficios. Una de los bancos se hacen crear oportunidades financieras como economía de bienes o la inversión en proyectos en medio de los bancos y utilizando medidas de financiación. Un banco es un establecimiento en el que se puede guardar y sacar dinero a cambio de una comisión y es un lugar en el que se hacen diferentes trámites que tienen que ver con el dinero. Pues cada banco sería una organización que mantiene moneda y el dinero de los ciudadanos obligado a cumplir el mundo. Un banco se sirve para cosas como hablar, hacer pagos de forma más fácil, recibir un préstamo para comprar en casa un coche o incluso invertir dinero para un banco. ¿Qué tal los bancos? Que atienden al público, cobran intereses, obtengo beneficios, préstamos, subvenciones, nos debería ahorrar, crean oportunidades. Pero tú, ¿qué tal los bancos? Bueno, pues se me escucha, ¿no? Bueno, antes de nada, ya son dicho nuestros nombres. Yo soy María y él es Ricardo. Y como bien ha dicho
vuestro vicedecano, trabajamos en AFI, ¿vale? Nosotros somos consultores del área de banca específicamente y aunque os parezca mentira y os parezcamos muy mayores, hace tan solo 8 años estábamos como vosotros empezando primero de carrera. Sí que es cierto que muchos de vosotros, y nosotros cuando estábamos en vuestro lugar, habíamos visto bancos. Vas por la calle y ves un montón de oficinas bancarias. Pero, ¿qué es realmente lo que hacen? ¿Cómo funcionan? ¿Y cuál es su aportación a la sociedad y a la economía? Pues es algo que hemos ido aprendiendo en los últimos años. Y eso es lo que nos ha permitido pues, que vengamos aquí hoy a contaros qué son los bancos. Dentro del área de banca y particularmente en mi caso, luego le doy la palabra a mi compañero, yo dentro del área de banca pues estoy en un pequeño departamento que podría llamarse análisis, seguimiento competitivo y estrategia del sector bancario. Estas palabras así como tan rimbombantes, en definitiva lo que buscan son responder 3 preguntas bastante fundamentales o bastante básicas, que os van a parecer muy fáciles. La primera es, ¿qué es lo que está pasando actualmente en el sector bancario? ¿Cuál es la situación que nos ha llevado a vivir el momento que tenemos ahora? Y después, oye, ¿qué pensamos que va a pasar en el futuro? Claro, os digo que son muy fáciles y muy sencillas, pero os digo que llevan una cantidad bastante importante de tiempo a averiguar cuáles son las respuestas a todas esas preguntas. De hecho, algunas veces pues ni siquiera podemos responderlas. Dentro de, claro, con toda esa información que nosotros tenemos, en realidad no nos las quedamos para nosotros. Nosotros lo que hacemos es un montón de research, un montón de informes, participamos en comités de alta dirección de entidades bancarias y también participamos en el desarrollo de planes estratégicos, que para que os hagáis una idea es básicamente cuál va a ser la hoja de ruta de una entidad financiera o de un segmento dentro de la entidad financiera durante los próximos 3 o 5 años, ¿vale? Y para que os hagáis una idea, eso lo tienen que llevar al jefe de todos los bancos, ¿vale? Que es el Banco Central Europeo y el Banco de España. Entonces, con todo esto, pues nosotros os vamos a contar una pequeña pincelada de qué son los bancos. Y ahora, si quieres, rápidamente. Sí, claro, buenas tardes. Nada, sí, rápido. ¿Escuchan? Bueno, rápidamente, yo me encargo, pues un poco de todo, ¿no? Vamos a decir de la parte de sostenibilidad de los bancos, que vamos a ver que es como el futuro en el que vamos a enfrentarnos. Perdón. Vale, y nada más, pues por ejemplo, calculamos la TAE de los depósitos, de los préstamos, que ya veréis más o menos en la carrera qué es la TAE, ¿vale? Esto ya lo veréis más en profundidad. También, pues yo que sé, así también hacemos parte de research y demás, o de ventas de carteras. Esto ya lo veréis con más calma, no quiero aquí aburriros ni nada, así que si queréis vamos a empezar ya con qué son los bancos. Vale, y para hacerlo un poco más dinámico, menos aburrido, y como es una hora un poco complicada de un viernes a las 4 y para que no nos aburramos con todo lo que os vamos a contar, también esperamos que, bueno, pues seáis un poco participativos. Entonces, cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier cuestión que tengáis, podéis decírnosla perfectamente y de hecho vamos a hacer bastantes preguntas, ¿vale? A lo largo de la presentación. Y la primera pregunta... que no funciona. Que tengo que preguntar ahí. Vale. Bueno, la primera pregunta es, ya nos la han respondido en los vídeos, pero la primera pregunta es, según vosotros, ¿qué es un banco? ¿O qué hace un banco? ¿Cuál es la función que tiene un banco en la economía? O la que sea. Venga, no seáis tímidos. Es una empresa que con el dinero que obtiene hace transacciones, hace operaciones financieras o así. Vale. Vale. ¿Alguna otra idea de qué hace un banco? Ay, perdona. Es una entidad que con el dinero que recibe de todos los clientes, usuarios que usan el banco, más todo el patrimonio que tienen propiamente, lo utiliza para distintas inversiones, para préstamos y así hace que el dinero no se quieto. Perfecto, pues ya sabéis casi más de lo que sé yo. Pues en realidad lo habéis dicho todos, el banco no se lleva el dinero y no lo guarda en una caja fuerte, no lo tenemos, el banco no tiene una caja fuerte enorme en Madrid donde tenemos todo el dinero, ¿vale? La función principal que hace un banco, se denomina intermediación financiera,
¿Vale? ¿Qué significa la intermediación financiera? Pues en definitiva, la intermediación financiera lo que consiste es, en lo que habéis dicho muy bien, es captar depósitos del público para conceder préstamos, ¿vale? Esa es la función principal que hace un banco, que es la intermediación financiera. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues lo primero de todo es que tiene que haber un banco, ¿vale? Imaginémonos que existen ahorradores, ¿vale? Que son los que tienen ese dinero, esos depósitos. Esto, en términos financieros, se denomina que tienen capacidad de financiación. Todos aquellos que tienen ahorro tienen capacidad de financiar, ¿vale? Y luego tenemos aquellas personas que necesitan dinero, es decir, que tienen necesidades de financiación en términos de financieros. ¿Y qué hace el banco? Bueno, pues yo, imaginémonos que necesito comprarme un coche o quiero comprarme un coche y me cuesta 100 euros, pero no tengo esos 100 euros. Entonces yo sé que hay un sitio que se llama banco que me van a dar esos 100 euros. Pero claro, el banco me lo va a dar gratis y al plazo que yo quiera. No, el banco va a decir, yo esos 100 euros te los voy a dar, pero me los tienes que devolver dentro de un año y me vas a tener que pagar el 4%. ¿Vale? Es decir, yo dentro de un año al banco le tengo que devolver 104 euros. Pero claro, el banco, ¿qué pasa si el banco tiene ese dinero para darme? No lo tiene, como he dicho, en una caja fuerte. Ese dinero lo tiene que captar de algún sitio. ¿Y dónde lo capta? Pues de los ahorradores. Imaginémonos que Ricardo va por la calle y de repente en la oficina sale el señor y le dice, oye, yo que sé que tienes 100 euros, ¿por qué no me los das? Y Ricardo va a decir, oye, pero yo no te lo voy a dar gratis. Es decir, no te vas a quedar mi dinero y ya está. Y te dice el señor del banco, exacto, yo lo que voy a hacer es tener tu depósito, tu dinero durante un año y te voy a pagar el 3%. ¿Vale? Es decir, a Ricardo dentro de un año el señor de la oficina del banco le va a dar 103 euros. Eso es, en definitiva, la intermediación financiera. Y la diferencia entre los 104 euros que le tengo que dar yo al banco y los 103 euros que le tiene que dar el banco a Ricardo es el beneficio. Es decir, así generan rentabilidad. Al final, las entidades bancarias generan rentabilidad a partir de captar depósitos a un tipo de interés y prestar ese dinero a un tipo de interés mayor. Eso genera beneficios y lleva, bueno, pues a pagar al final a los accionistas, ¿vale? Y también para poder seguir con la actividad. Es una empresa normal y corriente. Al final, los beneficios de una panadería se llevan, bueno, pues para que el señor dueño de la panadería tenga beneficios, pero también es porque, oye, dentro de X tiempo yo necesito hacer una inversión y para eso necesito generar rentabilidad. Pues eso también lo hacen los bancos. ¿Y es la única función que hacen los bancos? Es decir, esta es la intermediación financiera, es la única función que tiene. Regulan la economía. ¿A qué te refieres con...? Regulan el consumo, permiten el consumo, lo diría yo mejor. El Banco Central Europeo. Vale, pero ese no es un banco al uso. El Banco Central Europeo al final es el que, vamos a decir, crea el dinero. ¿Vale? Al final, el Banco Central Europeo lo que permite, ¿vale? Y de eso hablaremos un poco más adelante, pero te lo adelanto, lo que permite el Banco Central Europeo es que los bancos vayan a solicitarle dinero, ¿vale? Porque los bancos necesitan liquidez y a lo mejor no tienen solo la liquidez de los ahorradores, de todas las personas que tenemos nóminas o de las empresas que tienen ahorros, sino que necesitan, pues a lo mejor, imaginémonos que yo en vez de pedirle 100 necesito 200 y solo tiene 100 del depósito, pues va al Banco Central Europeo y le dice, oye, dame 100. Entonces el Banco Central Europeo le va a decir, vale, pero a mí también me tienes que pagar. Ese dinero que pagan los bancos es el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo y es el que permite más consumo o menor consumo. ¿Vale? Eso se llama política monetaria. El Banco Central Europeo es el organismo que dicta la política monetaria y mediante las subidas o bajadas de esos tipos de interés a los que les presta el banco, que seguramente hayáis oído hablar del EURIBOR, ¿vale? Que es el tipo de interés al que se prestan los bancos, entre ellos. ¿Vale? Al final, las subidas y bajadas del tipo de interés base es lo que permite que los bancos pues tengan que pagarle más al Banco Central Europeo, nos exija a nosotros por los préstamos más dinero o menos. Y eso es lo que hace que se expanda el consumo, o se expanda la economía o se retraiga. ¿Vale? Entre bancos comerciales como Santander, CaixaBank y demás, y el Banco Central Europeo, que es un supervisor de los bancos, ¿vale? No es lo mismo. Tú no puedes ir al Banco Central Europeo a pedir un préstamo.
porque no existe, ¿vale? O sea, tú vas a un banco comercial o un banco de inversión, pero es diferente que el supervisor, que es Banco Central Europeo, la FED, la Reserva Federal en Estados Unidos, el BOE, el Banco de Inglaterra, ¿vale? Eso hay que diferenciarlo. Claro, quiero decir, el hecho de que tú no puedas acudir al Banco Central Europeo es lo que también permite que existan los bancos, ¿vale? Al final, las únicas entidades que pueden ir a solicitarle financiación al Banco Central Europeo son los bancos, y gracias a eso nosotros podemos tener más liquidez en circulación, ¿vale? O menos, ¿vale? Bueno, y otra función que no sea la del Banco Central Europeo. Inversión en vivienda. Inversión en vivienda. Desarrolla un poco más la idea. ¿Qué tipo de inversión? Realmente los bancos son propietarios de vivienda, de cualquier cosa, puede ser propietario para tenerlo y poder usarlo para vender, para conseguir algún beneficio. Vale, ahí matices. Los bancos también lo que hacen es conceder préstamos para que tú te compres la vivienda. Es decir, el banco no es el dueño de la vivienda, pero es el dueño de la vivienda. ¿Qué ocurre cuando tú no puedes pagar ese préstamo? ¿Vale? Ahí se llama ejecución hipotecaria. Si tú no puedes pagar ese préstamo, al final la vivienda sí que pasaría a formar parte del banco. ¿Vale? Entonces, por eso hay muchos bancos, que a raíz de la crisis financiera, que tuvieron un montón de parque de viviendas porque hubo muchas ejecuciones hipotecarias. Pero la función del banco no es tener viviendas. A ver, aquí, con matices, como digo, puede haber alguna rama, algún banco extraño que se pueda dedicar al sector del real estate, del sector inmobiliario. Pero la función del banco es darte a ti el préstamo para que tú te puedas comprar una vivienda. ¿Vale? Pero bueno, ya entrando en materia. Hay una función del banco que se llama transformación de plazos. Es una función también, ya hemos dicho que la función de intermediación financiera es una función principal, función primordial de los bancos. Pero hay una cosa que se llama transformación de plazos. Cuando yo he puesto el ejemplo de que yo me quiero comprar un coche y me daba el préstamo de 100 euros al año y a él justo le daban el depósito a un año, esto no suele ser así. ¿Vale? ¿Sabes de media o a qué plazos se captan depósitos en España o en general en el mundo? ¿Nadie tiene una cuenta? No tenéis cuenta y vuestros padres tampoco tienen cuentas. Bueno, para los que trabajamos solemos tener nóminas domiciliadas en las cuentas bancarias. ¿Qué significa esto? Que al final las empresas nos pagan a través de una cuenta bancaria. Es decir, hace cuando me tiene que pagar la nómina, me la ingresa en la cuenta bancaria de la que yo tengo, ¿vale? Con la que puedo pagar. Entonces, con esa cuenta bancaria es un depósito. Claro, yo puedo ir con ese depósito a comprarme lechugas al supermercado, o a ir al cine, o ir a un restaurante. Entonces estamos hablando de que ese depósito se denomina depósito a la vista, es decir, no tiene plazo. Yo puedo disponer de ese dinero en cualquier momento. Sí que es cierto que hay otra tipología de depósitos, que lo comentaremos más adelante, que se llaman depósitos a plazo, que sí que tienen un plazo de vencimiento. Pero en general, los depósitos son a corto plazo, que ese es el kit de la cuestión. Son depósitos a corto plazo. Vale. Y en medio, los préstamos a qué plazo pueden ser. Es decir, yo pido un préstamo al banco y le exigen devolverlo mañana. No, ¿verdad? Porque si no, ¿para qué le voy a pedir el dinero al banco si no puedo devolverlo mañana? Imaginaos que tuviéramos una hipoteca de 200.000 euros y no le devuelvo esos 200.000 euros mañana, no me puedo comprar la casa. ¿Vale? Entonces son a largo plazo. En media, en España, las hipotecas tienen un plazo de vencimiento de entre 20 y 30 años. ¿Vale? En general son 22, 23 años. Claro, entonces aquí estamos hablando de que los bancos, los pasivos de los bancos, que son lo que nos deben, que son los depósitos, es a corto plazo. Pero lo que tienen ellos, que son los activos, los derechos de cobro que tienen, están a largo plazo. Si los bancos fueran una sociedad no financiera, ¿vale? Si estuviéramos hablando de una farmacia o de una panadería, estaríamos hablando de que la situación financiera es un poco complicada. ¿Vale? Porque estaríamos hablando de que probablemente quiebres la entidad, porque tiene que devolver las deudas a muy corto plazo y no puede deshacer sus inversiones que están a largo.
Claro, esto genera una serie de riesgos. Esto es como he dicho, eso se llama transformación de plazos y eso genera una serie de riesgos. Unos riesgos muy importantes. El que os he comentado ahora es un riesgo de liquidez, ¿vale? Pero ¿cómo puede ser posible que los bancos puedan hacerlo? Al final, un factor fundamental, que es lo que hemos comentado antes del Banco Central Europeo. Los bancos pueden acudir a un prestamista de última instancia, ¿vale? Que se llama el Banco Central Europeo a solicitar financiación. Pero estos riesgos están regulados, ¿vale? Los bancos no pueden hacer lo que les da la gana. Hay un señor que les hace el examen y que les exige que cumplan una serie de requerimientos, una serie de requisitos que tienen que cumplir sí o también. No existe la posibilidad de suspender el examen, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, ¿cómo pueden superar ese examen las entidades bancarias? Las entidades bancarias superan ese examen con la gestión de los riesgos, que es otra función fundamental que tienen los bancos, que es la gestión de los riesgos. Porque estos riesgos ya no solo son fundamentales para que los bancos sigan sobreviviendo y sigan generando rentabilidad y que sigan siendo bancos, sino que es fundamental para la economía. Si los bancos no hacen esa gestión de los riesgos y no gestionan todos los riesgos que tienen, los bancos probablemente suspendan el examen y ya no solo eso, sino que generan un problema de estabilidad financiera y estabilidad económica en la economía. ¿Vale? Entonces, una función primordial es la gestión de los riesgos. Hay un riesgo que tienen los bancos que es el principal riesgo que tienen. ¿Cuál os imagináis que puede ser ese? Si los bancos se dedican a prestar dinero, ¿cuál es el riesgo? ¿Quedarse sin dinero cómo? Pues cuando pues que te han demasiado dinero y no tienen no tienen suficiente para Exacto. devolver como el préstamo, que la plata a largo plazo y tienen que devolverla a corto y prestar además. Exactamente, imaginaos que los bancos tienen que devolver los depósitos mañana, ¿vale? Y resulta que la gente no les paga los préstamos. Pues eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque ¿qué son los depósitos de los bancos? Pues los depósitos de los bancos al final es el ahorro de la economía, es el ahorro de las familias, es el ahorro de las empresas. Entonces, gestionar el riesgo de crédito, ¿vale? Que se llama así, riesgo de impago, también es fundamental. Para que os hagáis una idea, es el riesgo más importante de la banca y sobre todo de la banca comercial, la banca que tenemos aquí en España. ¿Vale? Entonces, otra función principal, que no la he puesto, por cierto, función de los riesgos. Otra función también muy importante es que ofrece liquidez. ¿Por qué? Al final, daros préstamos a vosotros para que os compréis un coche, un móvil o una casa, si queréis, es daros liquidez para que podáis acometer vuestras inversiones. Y ya no solo a vosotros, sino a vuestros padres que tengan una empresa. Eso es fundamental. Y ya no solo ofrece liquidez a las empresas y a los hogares, sino también es muy importante porque los bancos ofrecen liquidez a otros bancos, que a lo mejor, pues por lo que sea, les tienen un pequeño tensionamiento de liquidez. Pues eso también es una función principal. Al final los bancos lo que ofrecen es liquidez, otra función. Otra función que tienen los bancos, os estoy diciendo muchas, ¿vale? Y entre otras, hay muchísimas más, pero estas son como las más singulares. Servicios de pagos. Me habéis dicho que no tenéis cuentas, pero seguramente, bueno, digo mucho que ninguno de vosotros tenga una cuenta, pero seguramente habéis utilizado tarjetas. ¿Tampoco habéis utilizado tarjetas nunca? Sí, ¿no? Eres una rara avis. Sí, utilizáis tarjetas, ¿verdad? Y habéis hecho transferencias. Y utilizáis Bizum. ¿Vale? Bueno, pues esos son sistemas de pago, son medios de pagos. Al final los bancos, se llama ecosistema, ¿vale? Los bancos tienen un ecosistema entre ellos y ya no solo son entre los bancos españoles, sino que si por ejemplo os vais de Erasmus y vuestros padres tienen que hacer una transferencia para que os podáis pagar lo que sea que vayáis a hacer en Erasmus, pues, probablemente el Erasmus no sea en Granada. Erasmus será en Italia o en Bélgica o en donde sea. Pues también es un ecosistema que pueden hacer movimientos de dinero internacionales. ¿Vale? Al final todos los bancos están interconectados por este sistema de pagos. Y vosotros podéis acudir a la oficina o desde la aplicación a hacer transferencias. ¿Vale? Eso
es también muy importante. Sí que es cierto que en los últimos años han surgido una serie de entidades que se denominan fintech, ¿vale? Que tienen o han generado como un movimiento paralelo de estos sistemas de pagos, pero al final todo acaba en una cuenta corriente de un banco, con lo cual sí que es cierto que hay cierta competencia entre ellas, pero hay muchísima colaboración entre ellas, porque al final las fintech también necesitan los clientes bancarios que seguimos utilizando por las tarjetas de crédito en nuestras cuentas corrientes. Y ya por último tenemos la función de gestión de la información. ¿Vale? Esta es una función de los bancos específico. En realidad es una función que debería tener todas las empresas. Es una función que en los últimos 10 años, con la última revolución industrial, ha tenido cada vez más importancia. De forma tradicional, los bancos eran los que mayor nivel de información gestionaban y eran pues uno de los principales motores de las revoluciones industriales. En los últimos años, y los últimos años ya estamos hablando de los últimos 10, 15 años, han surgido empresas como pueden ser Google, Amazon, Facebook, etcétera, que su nivel de gestión de la información les ha llevado a, bueno, pues al final, ser muchísimo más competitivos que los bancos. Aún así, los bancos siguen teniendo muchísima información de muy alto nivel y con muchísima calidad de nosotros. Al final, saben en qué nos gastamos el dinero, pero en qué nos pagan. Segundo, en qué gastamos el dinero. Tercero, cuáles pueden ser las necesidades de financiación que tenemos. Entonces, la explotación de esos datos es fundamental también para su propio desarrollo. Y cada vez esa gestión de los datos con la transformación que ha sufrido el sector bancario en los últimos 10 años, que aunque a vosotros no os suena, ha sido bastante espectacular, sigue siendo una función primordial. Bueno, hasta aquí. ¿Sí? Vale. Perdona. Hasta aquí bien, ¿no? ¿Ninguna duda? Bueno, pues antes de hablar de cuál es el papel de los bancos en la economía, es necesario hablar del dinero y cómo surge el dinero. Al final, el dinero surge por la necesidad de comerciar, por tener una unidad de cuenta o un medio de pago para poder comerciar. Porque imaginémonos que yo solo tengo gallinas y necesito una manta y Ricardo solo me puede dar lechugas. Pues es un poco complicado que le consiga esa manta. Bueno, pues el dinero surge a raíz de esa necesidad de utilizar una moneda de cuenta, oro, sal, la que fuera en ese momento, y eso permitió el desarrollo del comercio. ¿Cómo surgen los bancos? Bueno, pues surgen los bancos en la Edad Media porque con ese desarrollo del comercio se empezaron a generar excedentes de dinero. ¿Y la gente dónde guardaba esos excedentes de dinero? Bueno, pues la gente iba a guardarlos a los antiguos herreros, ¿vale? Que los guardaban como en su almacén o donde fuera, y les daban a cambio un papelito con, oye, pues aquí tienes 100 euros o 100 reales de aquella época y me tienes que pagar X dinero por ese depósito. Pues hubo una persona que dijo, oye, pero ¿y si lo hacemos al revés? ¿Y si yo a cambio te dejo, me dejas tu dinero, te doy el dinero por dejarme tus excedentes y con ese dinero yo puedo prestar a otras personas que lo necesiten? Pues así surgen los bancos. Y se llaman bancos porque estos herreros, que vamos a llamar banqueros, se sentaban en bancos, ¿vale? Por eso se llaman bancos. Y esto es como el germen de la intermediación financiera. Al final, lo que os he dicho es lo que os he comentado al principio. ¿Y por qué es importante el papel de los bancos? Bueno, pues imaginémonos que este es Ricardo y que necesita comprarse un coche. Claro, imaginémonos que no hay bancos. ¿Dónde va Ricardo a pedir dinero? A sus padres. Vale, y si el coche cuesta 10.000 euros, para eso tiene 5.000. Tienes que ir al vecino, o a tu abuela, o al profesor de la universidad, que a lo mejor no te queda el dinero. Pero es un poco más complicado, ¿verdad? Y además, claro, o sea, pues para él a lo mejor no te cobran por esos 5.000 euros, pero el profesor de la universidad te va a decir, vale, yo te voy a gastar los 5.000 euros que te faltan, pero vas a tener que pagar el 20%. ¿Y si lo puedes pagar ese 20%? ¿El qué? Ah, ya.
Pero oye, es que si él te lo tiene que dejar a ese dinero y tú no tienes otra posibilidad, pues imaginémonos que ya no es solo que sea una persona que te pide el dinero. Hay multitud de personas que piden dinero, que necesitan realizar inversiones. Como por ejemplo, esta voy a ser yo, porque tengo una idea para montar una empresa y también necesito dinero. Claro, pensemos que para montar una empresa necesitamos un plan de negocio, necesitamos un plan de presupuestación, necesitamos un montón de cuestiones que a lo mejor cuando yo vaya a contárselo al profesor de la universidad me dice, es que no me lo creo y además no tengo suficiente dinero. Al final, el papel que tienen los bancos, ¿vale?, es canalizar el ahorro para poder generar inversión, para poder generar consumo, porque a lo mejor no solo necesito el dinero para comprar un coche, sino también para comprar una nevera o para irme a hacer un viaje, que también existen préstamos al consumo, ¿vale?, que se denominan. Entonces, el banco lo que hace es cobrar el dinero que presta y pagar al dinero que recibe, ¿vale? Es lo que se denomina intermediación financiera, como he dicho, y por eso la economía consigue financiación para acometer esas inversiones. ¿Por qué vuelvo a repetir otra vez lo mismo del principio de la presentación? Porque, claro, es la única posibilidad que tenemos para conseguir dinero, acudir a los bancos. Eso depende mucho del tejido productivo que tenga cada una de las economías. Aquí en España estamos hablando de un tejido productivo con pequeñas y medianas empresas, y ya no solo son pequeñas y medianas empresas, sino que son pequeñas y medianas empresas, muy microempresas. Entonces, ¿cuál sería la otra posibilidad? Pues existen otra serie de mercados, como por ejemplo el mercado estadounidense o el mercado del Reino Unido, que son sistemas financieros orientados al mercado. En España y en Europa son sistemas financieros orientados a bancos, que tienen unas pequeñas y medianas empresas que son pues más grandes que pequeñas, ¿vale? Y esas empresas pueden acudir a un sitio que se llama mercado, ¿vale?, valga la redundancia, y solicitar financiación a inversores privados. Esos inversores privados no tienen por qué ser estadounidenses. Puede ser una empresa de Minnesota solicitando financiación a un inversor privado de California, pero no solo de California, sino que puede ser de Madrid o de Alcobendas o donde sea. Claro, vosotros imaginaos que Peluquerías Félix, por ejemplo, fuese a ese mercado con los inversores internacionales y le dijera, oye, que yo necesito dinero. Probablemente ese inversor de Minnesota diga, ¿tú quién eres? Y diga, yo es que no te voy a cobrar más, es que no sé quién eres y no me fío y no te voy a dar ese dinero. Pero la oficina de aquí al lado, a la que yo he ido durante mucho tiempo y he solicitado dinero para mis proyectos, sí que me conoce y te hace un análisis de riesgos y sabe que puede devolver el dinero. Pues por eso, al final es fundamental el papel de los bancos, el papel de los bancos especialmente en España y en Europa. Ese tejido productivo que mantenemos. Vale. Ahora pasando a ese examen o ese policía que tienen los bancos. Os he dicho que los bancos captan depósitos. Claro, ¿son las únicas empresas que captan depósitos? ¿Hay alguna otra empresa que pueda captar depósitos para conceder préstamos? Vale, el CEDIS lo que hace es darte préstamos, pero no puede captar depósitos de clientes minoristas. Es decir, el CEDIS lo que hace es darte un préstamo a ti, pero la liquidez la consigue con el dinero que tú le devuelves como rentabilidad y con las propias reservas que tienen ellos. ¿Vale? No es un banco. Y vas a ver del pasivo, ¿vale? No vas a ver el depósito de clientes, porque no tiene licencia bancaria. ¿Vale? No puede pedirme a mí el dinero para dártelo a ti. ¿Vale? Como he dicho antes, los bancos, al final, con la intermediación financiera, tienen un elevado endeudamiento. Tienen un problema de liquidez y un elevado endeudamiento. Y además, como captan financiación a corto y la dan a largo, tienen un desfase de vencimientos. Entonces, ¿qué es lo que hace que nosotros vayamos a los bancos a darle nuestro dinero? ¿Por qué? ¿Por qué confiamos en los bancos? Porque todo este complejo ejercicio se basa solo en confianza, en la confianza que tienen los clientes particulares en los bancos. ¿Quién nos lo da? Sí.
Para ver, es que a mí me gustan mucho los Simpsons y en principio no entendía nada, ¿sabes? O sea, yo cuando veía los Simpsons pues veía dibujos animados. ¿Qué pasa? Que luego vas a ver estos vídeos y, joder, pues es que tiene su miga, ¿no? Mira, por ejemplo. Ahí has puesto. ¡Que Banco no tenga dinero! ¿Eso no dispone de efectivo para los 3 próximos clientes? ¡Un segundo! ¡Un segundo! No, aquí nos guardamos su dinero. Su dinero está en casa de mí. Y en casa de Fred. ¿Qué puñetas está haciendo mi dinero en tu casa? Aquí, ¿qué ha pasado? Aprendemos dos cosas con este vídeo. Es que son dibujos animados, pero luego tienen su miga. ¿Qué aprendemos de estas dos cosas? ¿Qué dice Bart? ¿Qué dice la gente? El banco es insolvente, tu dinero no está aquí, o sea, no va a tener dinero, tu dinero que lo tenías en el banco, yo meto un depósito en mi banco y de repente me dicen, no, es que el banco no te lo va a devolver. La gente se vuelve loca, la confianza que decía María se rompe. Y luego es porque dice el señor, es que yo no tengo tu dinero está en casa de ese señor. ¿Pero qué significa eso? No es que no tenga ese señor guardado, es que a lo mejor ese señor, para comprar su casa, el banco le ha dado su dinero, ¿vale? Y esto es un ejercicio perfecto para que veáis la confianza del banco. O sea, hay que confiar en el banco, pero ¿por qué confías en el banco? ¿Qué pensáis que tiene el banco para confiar? ¿Yo por qué tengo que confiar en un banco? ¿Qué pensáis? Te devuelve el dinero. ¿Y cómo sabes que te lo van a devolver? Si no ha habido caso, no se devuelve. Si a la gente te devuelve, tú te sientes diciendo, perdón, Bueno, sí, ¿y qué pasó en la crisis financiera? Es que también aquí podemos abrir muchos melones, pero no sé si conocéis el Fondo Filatélico, creo que no sonáis, ¿no? Vendía una especie de sellos y la gente decía que eran buenísimos esos sellos. Esos sellos no valían nada. Pero claro, mi vecino me había dicho, María me había dicho, que sí que me dolían y que te devolvían mucha pasta. Yo me meto en eso y de repente veo que no tengo dinero. Chao. Estaba estafado, bueno, también, era un poco estafa, ¿vale? Pero esa confianza, es verdad que tú has dicho lo de garantía de depósitos, que ahora lo veremos. ¿Qué hace que yo confíe en un banco? El banco, porque conozco al señor de la oficina, porque es mi hijo, ¿no? Es que es vecino mío. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Sí. Por esa razón, nadie dejaría de pagar nunca, ni ningún. Que la gente impaga. No, pero está muy bien, un contrato. ¿Qué pasa? Que hay mucha regulación, que ahora lo va a explicar María. La regulación es clave en esta parte, ¿vale? En los bancos. Los bancos están muy regulados. Y ahora María, pues se va a explicar. Vale, me ha hecho un poquito de spoiler, ¿vale? Totalmente. Porque yo estaba hablando de examinador y policía. Vale, uy. Eso es la enfermedad. Estamos hablando de que la intermediación financiera genera riesgos, ¿vale? Entonces, esos riesgos, ¿por qué hacen que nosotros como que nos olvidemos de esos riesgos cuando vamos a un banco? Al final, yo cuando un banco me pide dinero en mi depósito, que es lo más importante de todo esto, ¿vale? Yo no pienso que ese banco no me lo vaya a devolver. Aunque haya gente que impaga, ¿vale? Porque esa gente que impaga está gestionada por el banco. El banco al final sabe que existe una probabilidad por la cual hay ciertas personas que no le van a devolver el dinero, ¿vale? Unas veces son más, otras veces son menos, pero bueno, al final el banco lo sabe, hace un análisis de riesgos y el banco lo que hace es lo que se denomina dotar capital. ¿Vale? ¿Qué significa eso? Bueno, pues si los bancos, si la gente impaga y yo quiero alterar mi depósito, claro, el banco me lo va a devolver, ¿vale? Pero entonces, ¿cómo me lo puede devolver si no tiene el dinero prestado? ¿Cómo lo crea? Sí, pero el dinero fiduciario no es que lo cree el banco. Al final el dinero fiduciario es lo que hace que nosotros confiemos que el papelito le pone 5 euros sean 5 euros.
Pero tú puedes sacar esos 1.000 euros físicos. Pero a lo que voy es, si la gente impaga, al final el banco tiene que tener un capital, ¿vale? Hay unas personas que son dueñas del banco, que son las que, en caso de pérdidas, van a tener que asumir esa pérdida y las que no les van a devolver ese dinero, que son los accionistas, ¿vale? ¿Y por qué? Porque existe un policía, como ya he dicho antes, que les exige tener ese capital. Los bancos tienen que tener un X% de capital siempre como mínimo. Eso como mínimo no quiere decir que ese es el capital que tienen. Si tú tienes como mínimo y de repente llega un COVID y pasa cualquier cosa, probablemente te quedes sin ese mínimo. Los bancos tienen que tener más capital, ¿vale? Al final ese mínimo es lo que va a hacer que ese policía les diga, fuera, me quedo con tu banco. Es decir, los bancos no tienen la posibilidad de suspender el examen. ¿Cómo se fija ese mínimo? A través de la regulación. Al final la regulación, claro, hemos dicho que los bancos son las únicas empresas que pueden captar depósitos para conceder préstamos. Es como un privilegio que tienen los bancos. Pero a cambio, el regulador les dice, yo te dejo, pero a mí me vas a cumplir esta serie de requisitos. Yo os digo que son muchos, hay mucha regulación y muchas páginas que leer. No pueden ser respaldados por el Estado. No pueden ser, a ver, no es que no puedan ser, es que no deberían de serlo. Lo han sido exactamente. En el año 2000, bueno, no fue aquí, la primera crisis financiera del año 2008, bancos en Estados Unidos, en Reino Unido, en Francia, en España, en Portugal, en todas partes fueron rescatados por el Estado. Al final lo que pasó en la crisis, lo que hizo darse cuenta fue que la regulación que había no era suficiente como para contener problemas de inestabilidad económica, ¿vale? En el momento en el que también veíamos, bueno, pues en Estados Unidos fue el problema de la subprime, que no sé si lo sabéis, pero en algún momento de la carrera lo conocéis, y aquí el problema fue la burbuja inmobiliaria, que hizo al final, bueno, pues las burbujas pues estallan, y lo que hizo fue que al final la gente dejase de pagar, hubo una crisis financiera bastante grande, no solo en España, sino en el mundo. Y bueno, pues los bancos tuvieron que asumir pérdidas que no contemplaban, fueron pérdidas inesperadas, ¿vale? Y esas pérdidas inesperadas no fueron lo suficientemente grandes como para comerse el capital que tenían los accionistas. Claro, hemos dicho que los bancos son fundamentales para el desarrollo económico. No sé si habéis oído hablar de Lehman Brothers. No me lo creo. Bueno. Lehman Brothers fue un banco que quebró en Estados Unidos en el año 2008. A partir del año 2007 empezó a haber mucho jaleo en Estados Unidos y había bancos que empezaron a quebrar y la Fed tuvo que ir a rescatarlos, la Fed, el gobierno americano. Y este banco dijeron que pues ya está, se acabó. Yo ya no voy a rescatar los bancos porque ya he rescatado suficientes. Al día siguiente, bueno, fue una catástrofe mundial. Porque al final los bancos están interconectados, lo hemos visto antes, al final los bancos se prestan a sí mismos. Si de repente quiebra un banco americano al que le debían un montón de dinero a bancos en el mundo, pues genera una crisis financiera. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Claro, si dejamos que eso se expanda, en algún momento puede terminar o no. Entonces, eso provoca una crisis financiera y todo eso tiene que estar gestionado. De ahí que en aquella época se rescatasen bancos. ¿Qué ocurre a partir de ahí? Que los reguladores dijeron, esto ya no puede volver a pasar. O sea, no podemos seguir asumiendo que los bancos pueden ser rescatados. Porque un banco no debería ser rescatado. Un banco no se crea para, como se pasan cosas malas, a mí me van a rescatar. Eso no va ahí. Y eso se regula a través de la regulación. Lo que hizo fue que toda la regulación que había entonces se incrementase por 3 y por 4. Y los requerimientos mínimos que tienen que cumplir las entidades se incrementasen por 3 y por 4. ¿Vale? Y al final son estos reguladores, son estos policías los que hacen que nosotros confiemos que los bancos nos van a devolver nuestro dinero. Y eso es como se llaman. No os lo tenéis que aprender, no es un examen, pero para que os vayan sonando. A nivel internacional existe un comité, que es el Comité de Basilea, ¿vale? Que dicta como las normas internacionales, de forma que el Banco JP Morgan y el Banco Santander o CaixaBank tienen que cumplir con esa normativa internacional. A partir de esa normativa internacional se lleva ya a países, a Europa en este caso, porque nosotros pertenecemos desde el año 86 a la Unión Europea y desde el año 99 a la Unión Monetaria. Y después se transpone a la normativa nacional.
Bueno, ¿quiénes son estos reguladores? Bueno, pues para los bancos se llama Autoridad Bancaria Europea, la EBA, que es como el policía europeo, ¿vale? ¿Quién es el policía aquí en España? Pues el policía aquí en España de los bancos es el Banco de España y el Tesoro Público. Ya no solo estamos hablando del sistema financiero y intermediarios financieros, no son solo bancos, sino son seguros, las compañías de seguros y las compañías de inversión colectiva, lo que conocemos como fondos de inversión, que seguro que habéis oído hablar de ellos. Bueno, pues los policías de esta gente en Europa son la ESMA, ¿vale?, para los fondos de inversión, y el EIOPA para los seguros. Esos son los policías en Europa. ¿Y aquí en España quiénes son? Pues para las inversiones, las compañías de inversión colectiva, la CNMV, y para los seguros, la DGS, la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones. Y luego, claro, hemos hablado de la crisis. La crisis, además, dijeron, vale, pero ya no solo esto, sino que voy a crear también una serie de una unión bancaria, con el objetivo de que todos los bancos europeos, no solo los españoles, cumpliesen con la misma regulación y tuviesen los mismos requerimientos, los mismos requisitos. ¿Vale? ¿Y eso cómo se crea? Bueno, pues a través de 3 pilares. Un primer pilar se llama Mecanismo Único de Supervisión, que es el Banco Central Europeo, que es el que les hace el examen todos los años a los bancos. Cuando hay un examen es que es un examen y les pone nota. Y la nota no es igual para unos bancos que para otros en función de sus riesgos. ¿Qué ocurre si suspenden ese examen? Pues directamente el Banco Central Europeo se lo va a decir al Mecanismo Único de Resolución, que es el pilar 2 de esa unión bancaria. Y este pilar 2 es el Mecanismo Único de Resolución, que aquí en España es el FROP, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Va a decir, bueno, pues ahora vosotros, jefes y comité de dirección del banco en cuestión, os vais a ir ahí y voy a empezar a gestionarlo yo. ¿Vale? De ahí que no puedan suspender el examen. Y luego tenemos un tercer pilar, aunque yo aquí lo he pintado como a medio camino de un pilar y un asiento. ¿Vale? Aquí alguien comentaba antes que los depósitos están garantizados hasta 100.000 euros. ¿Por qué? Eso surge también pues para dotar también de confianza a esos depósitos, y al final es como una bolsita que tocan los bancos por cada depósito que captan, ¿vale? Lo van dotando y claro, pues, si un banco entra en quiebra y no puede devolver esos depósitos, pues están garantizados hasta 100.000 euros. Con esto, claro, ¿qué se buscaba en la unión bancaria con este tercer pilar de Fondo de Garantía de Depósitos? Al final, este Fondo de Garantía de Depósitos que aquí existe aquí en España es solo para las entidades españolas. Si un banco en Francia entra en quiebra, no es el Fondo de Garantía de Depósitos de España el que va a aportar dinero, sino es el Fondo de Garantía de Depósitos de Francia. Lo que se buscaba es que hubiera un fondo de garantías común, de forma que cualquier banco europeo tuviese acceso a ese Fondo de Garantías de Depósitos. No parece ser que vaya a llegar a buen puerto, siguen aún negociando. Para que os hagáis una idea, el mecanismo de supervisión se formó en el año 2014, el segundo pilar en el año 2016 y desde entonces llevamos aquí con el Fondo de Garantía de Depósitos. Pero bueno, para que sepáis que existe, que se plantea o se planea que tenga lugar y que en España, bueno, pues que estamos garantizados por eso. De hecho, cuando vayáis vosotros a firmar una cuenta corriente veréis que os lo pone bien grande, que están sujetos al Fondo de Garantía de Depósitos español. Y ya con la última parte, no sé si alguien tiene alguna duda sobre lo que he comentado o tiene alguna apreciación. Ya le doy la palabra a Ricardo, que no lo he utilizado yo. No te preocupes. A ver, bueno, todo esto es que tú como usuario en un banco es que todo esto ni lo ves, porque esto es cosa del banco. Si trabajáis en banco lo vais a ver. Lo que vais a ver vosotros, productos bancarios, ¿vale? Aquí. Bueno, un depósito. ¿Qué es un depósito? ¿Qué ha explicado antes María? ¿Quién sabe decirme qué es un depósito? Es un ingreso que recibe el banco. Vale. Es un dinero que digamos que es tuyo y tú se lo das al banco. ¿Qué dos tipos de depósitos había? ¿Qué le ha dicho antes María? El visual, creo que era el que estaba. Vale. Lo podía retirar ahí mismo. ¿La vista se llama? Sí. El de a plazo. A plazo. Vale. Pues aquí lo tenemos, ¿vale? El producto bancario, tal, no sé qué. Vista y a plazo.
significa a la vista? Ese dinero que tengo yo a la vista, ¿qué significa? Sí, sí. Pero puedes retirar ya hoy, mañana o cuando. Yo lo ingreso y lo retiro, y lo ingreso y lo retiro. Puedo hacer lo que quiera con ello, ¿vale? Un depósito de la vista es que puedo disponer de ello en cualquier momento, ¿vale? ¿Y a plazo qué significa? ¿Depósito a plazo? Sí. Sí, ya, tira tú. Los de plazos, para retirar por una vez al mes y el otro por una vez. Bueno, digamos que tiene un plazo determinado, ¿vale? Yo meto dinero y hasta que no llegue hasta que no venza ese plazo, yo no puedo retirarlo, ¿vale? Si lo retiro, pues a lo mejor no me dan ese tipo de interés que quería, a lo mejor me cobran comisiones, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta y ya lo vamos a ver. Vale. A plazo, pues eso, que no lo puedo retirar, ¿vale? Hasta que no lo venza. Vale. Una cuenta corriente y una cuenta del banco, ¿vale? Alguien tiene cuenta de banco, ¿no? ¿Tenéis cuenta de banco? Los que tengan cuenta de banco, ¿qué es eso? ¿Un depósito a la vista o a plazo? A la vista, muy bien. Y ahí está, ahí arriba. Vale, ¿qué ventajas tengo yo con una cuenta? ¿Yo qué puedo hacer con una cuenta bancaria? ¿Qué hago yo? Transferir. Hacer transferencias a otra gente, muy bien. ¿Más? Recibir, bueno, sí, realizar transferencias, recibir dinero, muy bien, ingresar dinero, sí. ¿Más? Si es de crédito, Bueno, está bien, está bien. Sí, no, eso vamos a ver ahora en las tarjetas, ¿vale? Pero es una cuenta. Yo tengo una cuenta, yo tengo un IBAN, ¿sabes lo que es el IBAN? Por cierto, que lo vamos a ver aquí más abajo. Ahí. Es un número hiper largo y que no hay Dios que se lo aprenda. Ya era con Bizum, pues menos, la verdad. Pero es un número muy largo y la verdad que va a hacer ese número es identificar esa cuenta, ¿vale? Si veis, si todas vuestras cuentas van a empezar por ES de España, pero si yo me voy a Lituania, a lo mejor empiezan por LT. Si me voy a Gibraltar, a Inglaterra, a empezar por GB, ¿vale? ¿Y Estados Unidos por qué letra empieza? Pues por ninguna, porque no tiene. O sea, el IBAN, o sea, muchos bancos están adheridos al IBAN, ¿vale? Pero Estados Unidos no, tiene otra codificación, otro numerito, ¿vale? Y van a su bola, ¿vale? Lo que sepáis que el IBAN, oye, pues yo cuando mando un IBAN necesito ese número súper largo para identificar vuestra cuenta. Si yo quiero haceros un ingreso, necesito saber vuestro número, ¿vale? Igual que el Bizum. No os va a llegar el dinero si falta un número. Sí, aquí hay que tener cuidado. Por ejemplo, el Bizum, ¿qué necesitáis para hacer el Bizum? El número de teléfono, mucho más fácil, ¿no? Lo tenéis todos en la agenda, que no voy a pedir un IBAN, ¿vale? Vale, esto es el depósito, esto es lo básico de un banco, ¿vale? Cuando te hagas una cuenta de un banco, pues lo que des es un depósito. Esto es un ejemplo, no sé si se ve mucho. No sé si lo vais a ver, pero bueno, yo lo cuento. A ver, ahí arriba, ¿qué pone? Si alguien lo ve. Eso de 6, ¿qué significa eso? Yo cuando veo esto, ¿qué me está vendiendo este banco? ¿Qué me está diciendo? No se ve nada, ¿no? Bueno. Bueno, te está diciendo que es un depósito. No te dice nada de nómina. que tengas un ingreso anual. Vale. ¿Pero qué me está diciendo? ¿Qué me dice? No sé. O sea, traigo dinero y ¿qué hago con ese? ¿No es a la vista? ¿Es a plazo? Entendería que puede ser a plazo, porque creo que le dan a uno el 0,8% de lo que ingresa. Vale, ¿qué pone aquí? Depósito a 12 meses. A 12 meses. Es decir, yo meto este dinero y hasta dentro de 12 meses no lo puedo sacar. ¿Y a cambio qué me da el banco? 0,8%. El 0,8. Eso es. Aquí cuando veáis, esto ya lo vais a ver más detenidamente cuando empecé la carrera y tal. La TAE, ¿vale? Fijaos mucho en la TAE, que la TAE es un tipo anual, ¿vale? Es decir, si yo meto 100 euros y me va a 0,8, pues es lo que sale, ¿vale? ¿Qué más veo? Oye, ¿aquí qué pone? El 1,6, ¿qué significa 1 entre 6? ¿Qué significa? Pone ahí, este número es indicativo de riesgo. O sea, un 1 entre 6, ¿qué es? ¿Un producto muy riesgoso o poco riesgoso? Riesgo, ¿vale? Luego hay productos bancarios pues que son más complicados y ahí si veis un 6 de 6, pues no tenéis mucha idea del producto, va a ser muy difícil, ¿vale? Pues eso, esto es un depósito a plazo fijo, ¿vale? Te está diciendo que dentro de un mes te voy a devolver ese dinero. También te dice, pero no se ve mucho, que va a estar asegurado con ese fondo de garantía de depósitos. Ah, vale, sí, perdón. Vale, sí, yo estoy viendo. Vale, que lo tengo aquí en la pantalla. Te dice cómo abonan los intereses y demás, ¿vale? Eso ya lo veréis en la carrera, ¿vale? Es un ejemplo para que si lo veis por una oficina bancaria, pasáis por ahí y veis esto, pues que más o menos lo entendáis, ¿vale? Lo que significa. Si lo fijáis, que es un depósito y a plazo fijo. Más ejemplos. Mira, aquí ¿qué te dice? Bueno, es que no se ve tampoco. Dice, para mantener las ventajas de tu cuenta nómina.
¿Qué te está pidiendo un banco? Supongo que mantener la nómina ahí. La nómina, eso es. Es decir, yo banco para que no te cobre y que esa es una cuenta bancaria. Esta cuenta es mínima. Es decir, si me entras la nómina, yo te voy a cobrar. ¿Vale? Te voy a cobrar por el mantenimiento de la cuenta a lo mejor. ¿Y la de la derecha? Bueno, no sabe mucho, pero bueno, tiene mucho. Es una cuenta online, es una cuenta que no cobra comisiones, que el banco no te va a cobrar nada. No hace falta que hagas nada, no hace falta que vayas a ingresar tu nómina. A lo mejor los que estudian pues 30.000 pesos, hay cuentas para estudiantes y demás. Aquí, fijaos sobre todo que no estoy bien. O sea, aquí, a ver, bueno, sí que es que con pero sobre todo, si vais a abrir, pues son inteligentes y yo qué sé, mirad a lo mejor las comisiones que os cobran y tal, para que luego no haya sustos, ¿vale? Que si estás pudiendo pagarlo, perfectamente. ¿Vale? Una es una cuenta nómina y otra es una cuenta corriente, que es online, ¿vale? De todas formas, los bancos os van a dar, siempre que vayáis a abrir una cuenta o que vayáis a abrir producto de un banco, lo primero que os van a dar es la información precontractual. Leerse la información precontractual es fundamental, ¿vale? Como consejo. Sí, sí, aquí decimos consejos que soltamos y les voy a cada uno. Aquí, si os fijáis en la derecha, en la segunda, dice, oye, mira, comisión de administración y mantenimiento de la cuenta 0%. ¿Te va a cobrar algo? Nada. Comisión por emisión y mantenimiento de la tarjeta de débito. ¿Te cobra algo? Tampoco, no te cobra nada. Esta cuenta no te va a cobrar nada, ¿vale? Bueno, hacer, pues, si tenemos cosas, a lo mejor tocan un descubierto, es decir, si no te ponen la cuenta, pues te cobra un tipo de interés, ¿vale? Pero esto, Por ejemplo, si te queda la cuenta como en menos algo. eso se ha descubierto, ¿vale? No te las cobran, tienes que mirar, bueno, a mí no me da, o sea, a mí me da, te digo la verdad, una vez me quedan los ojos, pues porque se me ha ido, y no me cobran. Normalmente cobran. Funciona normalmente un descubierto es que si tú, por ejemplo, ahora te quedas en menos 10 y mañana regulas esa situación, probablemente el banco no te cobre. De hecho, todo eso viene en la información precontractual. Entonces, si pasa más de X tiempo, en el evento 3 días, y los 3 días sí que te van a cobrar o un porcentaje del descubierto o una comisión fija. Por ejemplo, si yo tengo que pagar Spotify, el banco me puede quitar, pero cuando voy a comprar algo, no me dejan cobrarme. Eso también depende del importe por el que tú vayas a pagar Spotify y el importe de... Me van a cobrar sí o sí, aunque sea. Porque tú cuando vayas a Spotify te lo van a quitar directamente de la cuenta, mientras que cuando tú vas a pagar a través de una tarjeta de débito. Una cosa, es justo. Una cosa es la cuenta bancaria que tú tengas. Si puedes domiciliar, recibimos que eso es domiciliar. Domiciliar es que te en el cargo por ahí. ¿No? Si yo voy al gimnasio y le digo a la persona que este imán, yo le digo imán, me van a pasar por la cuenta. Yo con mi tarjeta y ya he comprado, a lo mejor se rechaza porque la cuenta no es dinero. Y está dando ahora con la tarjeta de débito o de crédito. ¿Eh? Sí. Que es un dinero que no... La situación y como meter ligando. 20 euros, pues a ti luego pues eso luego vas a hacer una lista que se llama lista de morosos y pues tener un problema. Sí. Te debes dinero al banco, el banco te ha prestado dinero. Que se dinero en tuyo, que le hagan al banco, pues eso es el negativo. No pase, ¿vale? Tu papá. Vale, tarjetas, pues no sé si me estoy pidiendo de tiempo. Tarjetas, ¿qué dos tipos de tarjetas hay? Pero las básicas. Vale, ¿qué diferencia hay entre ellas? Ay, perdón. Hay una cosa que se llama PYME, ¿vale? Que es la central. Sí, de información, no sé qué. Sí, ¿vale? Que es una lista que hace que tienen acceso los bancos, porque cuando tú vas a pedir un préstamo, tú, no sé si tu nombre, Federico, vas a ir ahí y te vas a pedir, yo qué sé, vas a pedir 50.000 euros para comprarte una moto. Pero, y tú vas a la oficina de aquí, te vas a decir, vale, dame tu DNI, cuando te van a hacer un análisis de riesgos. Y en ese análisis de riesgos lo que te va a venir es que te van a hacer un examen, porque tú a lo mejor tienes otra posición, otro préstamo en otra entidad, que tú estás devolviendo religiosamente. Pero bueno, tú imagínate que no estuvieras devolviendo. Al final ese examen de riesgos, ¿vale? Va a determinar que si tú, por ejemplo, debes dinero a otro banco, esa información la tienen los bancos entre sí. O sea, a lo mejor esos 50.000 euros o no te los dan, o te los dan con un precio mucho más alto. ¿Vale? Entonces sí, esa información se publica, tienen acceso todos los bancos.
Tú como particular creo que tú puedes entrar a la lista de la CNE pues para ver tu posición, no para ver la posición de tu compañera, ¿sabes? ¿Eh? Eso tiene que entrar, y eso no te das permiso. Creo que no. Bueno, que hay que pagar, ya os lo digo. Tarjetas de débito y crédito, ¿qué diferencia hay entre ellas? El crédito al final es un préstamo, o sea que tú puedes entrar, comprar cosas y tenerla en tu cuenta a lo mejor, porque lo prestan a un porcentaje, y débito es gastar lo que dice a punto. ¿Vale? También hay las de prepago y demás que son justo de esa tarjeta, pero bueno. Dígame, te lo he dicho. Oye, tengo la cuenta, esto es un grafiquillo, ¿vale? Que he hecho. Yo tengo dinero en la cuenta, ¿vale? Y voy a pagar la compra. Oye, obviamente, aceptada, ¿no? Cuando vas a ir, aceptada. Tengo dinero en la cuenta, ¿no? Está cero. ¿Y qué iba a decir la teléfono? ¿Qué iba a decir? Que renegará, que percibes, porque es que no te va a dar dinero. De crédito, en cambio, yo tengo la cuenta y no es falsa, porque como tú me has dicho, es un préstamo que te hace el banco y tú me tienes que pagar. Que sepáis que esto tiene comisiones, ¿vale? No es que tenga comisiones, sino que probablemente es un porcentaje sobre el dinero dispuesto. Es decir, sobre si tú, por ejemplo, tienes un límite de 1.000 euros, tú has consumido 500 y es un 20%, ¿vale? Es un 20% sobre esos 500 que tú pagas. Ese es el dinero dispuesto. Yo como persona, no como banco, sino como persona, la opción menos riesgosa para mí es la tarjeta de crédito porque no es dinero mío, no es dinero del banco. Pero hay que ver, ¿no? Pero no estoy jugando con mi propio dinero. Sí, porque entonces, Es que se me que lo vuelvo. a ti te van a decir, tú como máximo puedes disponer de 1.000 euros. ¿Vale? Es un préstamo que te está haciendo el banco a ti. Pero tú nada más que tú vayas a pagar con esa tarjeta, ¿vale? Te van a cobrar por ese dinero. Y tú luego al final del mes te lo van a quitar de la cuenta. Y como usuario, que esa cuenta es más rentable para mí. Usuario, depende de cuál. A ver, depende cómo lo gestiones también. A ver, lo más seguro es que pagues lo que tengas en el débito. Ahora, si eres capaz, ¿no? De línea de crédito, pues no, todo es un ejemplo, por ejemplo. Esta situación, ¿no? Es una tarjeta de crédito. Es el banco, no sé bien. Bueno, da igual. ¿Qué me ha dicho el banco? Que tienes, bueno, hay que diferenciar entre dispuesto y disponible. ¿No? Disponible es lo que tienen, el límite que te van a dar. En este caso, lo van a dar, creo que van a dar, sí, 1.500 euros. Es en tu tarjeta de crédito 1.500 euros para gastar. ¿Vale? ¿Y pasa algo que haces con ello? Como si no gastas nada, no pasa nada. O sea, creo que este usuario que ha pasado, tienes dispuesto, hay que pagar 1.400 euros y compra unos 60, más o menos. Eso significa que luego, cuando vaya el siguiente mes, por ejemplo, lo que va a tener que hacer es devolver esos 1.400 euros. O sea, que no sube, te la cuesta banco, porque es que es muy, ¿vale? Un tema también que vais a ver sobre todo, hay láser, pero bueno, es la forma de pago. Y tener cuidado. Y aquí la siguiente, aquí hay varias formas. O sea, aquí hay tipologías, de esos 1.500 que hemos visto, de cualquier forma. Puedes devolverlo hace un mes. Pero las cuotas. Cuando te venga un 5% de ese saldo, lo que sea. O sea, comisiones. Hay comisiones gratis. Aquí no hay gratis. El formato para el pago, o sea, pago fin de mes, en general, no son cobrar comisiones. ¿Vale? De lo que vas a consumir durante el mes, al final del mes y lo devuelves. Esto, el resto sí que tiene comisiones y muchas altas. ¿Vale? También fijaros en la calle y demás. La calle, igual que hemos visto los depósitos, también fijaros las tarjetas porque también el número a cobrar. ¿Vale? Estamos en todo lo que hemos visto, ¿no? ¿Qué estamos ahí? No, ahí ya, o sea, en la pista. Hipotecas. ¿Qué más? Lo he hecho María antes. O sea, si yo voy al banco y quiero pedir un préstamo, ¿qué puedo pedir al banco? ¿En casa? ¿Para qué más? No, pero vamos a hablar de una lista. O sea, nosotros como personas, un montón de negocios, vamos a hablar. Bueno, ¿eso cómo se llama? ¿Qué va a decir Santa María? Se llama préstamos al consumo. ¿Vale? Claro, tenemos hipotecas que, bueno, también, pues, es que mi hipoteca es una gran noticia, ¿no? Las hipotecas suben mucho de precio, las hipotecas ahora están no sé qué. Se trata de los tipos. Tipo fijo, que se llama siempre lo mismo, y tipo variable. La parte fija, esta parte está indexada, está referenciada, como lo que ha dicho María, que es el tipo de referencia que se presta a los bancos, entre ellos. Ahora, antes estaba en negativo y ahora está a 2,5, o sea, lo que subir.
Y préstamo personal, préstamo al consumo. ¿Para qué? Pues si me quiero comprar un coche, si me quiero ir de viaje o lo que queráis. Y ahí pues veis los tipos de préstamos que hay. Esto es justo para nosotros, para la gente corriente, para los usuarios, no para las empresas. Una empresa sin va, ¿qué puede pedir? No. Pero bueno. ¿Qué puede pedir? ¿Consigues un producto para empresas? Pues yo digo yo no. El factoring. A ver, a lo mejor no me estoy adelantando mucho y la cosa de volver a Lo sepáis que está, por ejemplo, el factoring. ¿El factoring qué es? Nos pongo un ejemplo. Una panadería. ¿Vale? Tengo una panadería. Y le doy un pan a un restaurante. ¿Vale? Pero yo le doy un pan y hasta, por ejemplo, imaginemos que dentro de 3 meses no me va a pagar ese pan que yo le da. ¿Qué pasa? Yo como le digo necesito dinero ahora. Es que lo necesito ya, ese dinero. Y pongo la factura y sé que me va a dar, pero no lo tengo ya. ¿Qué puedo hacer? Y el restaurante dice, no, tienes que no te lo pagar. Hasta que no me den esa factura, hasta dentro de 3 meses que me han dicho, me quiero todo pagar. Aquí está el banco, ¿no? Mira, tengo duda. ¿Qué va a hacer? La empresa le va a dar la factura al banco. ¿Vale? Y el banco lo que va a hacer es decir, al restaurante va a decir, vale, tengo que facturar. Cuando sea ese vencimiento, cuando pasen 3 meses, pagan a mí. Pagan a mí. Y el banco que va a hacer, le va a levantar el dinero al banco. ¿Vale? Es una forma para obtener lo que hace. Perdón, que me he liado. El banco de la panadería, su panadería. Entonces, lo que va a hacer el banco es hacer, vale, pues toma, tú me das la factura, y lo va a cobrar dentro de 3 meses, y yo te voy a dar ese dinero, menos una comisión que te lo voy a cobrar. Y el recibimiento, lo que va a hacer el restaurante va a ser pagar al banco directamente, ¿vale? Es una forma de financiación. Bueno, digamos que esto sí, a ver, es como tú le das es una forma de adelantarse. Aquí lo que va a pasar es que tú, cuando ves tu factura, hasta dentro de un mes no lo vas a cobrar. Y sí, una letra, sí, más o menos, sí. Al final es como una línea de factoring, es como si tú tuvieses una disponibilidad a través del banco, una línea de crédito, ¿vale? Vamos a decirte, pero a través de tus facturas, ¿vale? O sea, solo te van a dar el importe de tus facturas, no te van a dar el importe que tú tienes. Si tú haces el factoring un restaurante en el país corriente, tú como panadería tendrías que pagar. Aquí hay diferencia, porque luego también está, esto no estoy adelantando, pero está el descuento comercial, ¿vale? Esto ya es que lo veréis, pero bueno, si en este caso la factura es del banco, o sea, no quiero que es un riesgo, es el banco. En caso de líneas, bueno, pero en este caso se tiene que pagar el banco. Otro producto, el confirming. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? De que sea un cliente, ¿vale? Un restaurante que sea la panadería y la harina, la harinera, ¿vale? Es decir, coger, fabricar el pan y la harina. Es mi proveedor. ¿Qué pasa? El proveedor me emite la factura a mi panadería, ¿vale? Cuando voy a hacer la panadería, voy a la harina en 3 meses, ¿vale? Cuando me toque pagarle. El banco lo que va a decir es a la harinera, va a decir, mira, yo te pago la factura, ¿vale? La puedo pagar antes del vencimiento. O sea, como una especie de adelanto. Lo que va a hacer la empresa es pagar la factura de vencimiento y el banco lo que va a pasar, te va a pagar a la harinera. Ya digo, no me quiero terminar porque si esto no lo he visto, lo veis. O sea, que sepáis que existe el factor, el confirming, línea, o sea, el descuento comercial, la línea de crédito. El crédito es igual que lo he visto a la tarjeta de crédito, ¿vale? Pues si tengo disponible y lo puedo utilizar. Y ya, para no tener más, vamos a ver cómo he cambiado ya para finalizar, ¿vale? ¿Creéis que el sector bancario es igual que cuando vuestros padres eran jóvenes como vosotros? No. ¿Por qué? ¿Qué ha cambiado? Vale. ¿En digital? ¿Lo podemos ver? Tampoco podrían mirar. Vale. Ejemplo, ¿alguien me va un videoclub? Vale, ¿será que sí? ¿Todos los días? No, ya no. Vale. ¿Alguien más? Nadie. Solo tú. ¿Cómo lo vemos? Online. Antes Netflix, oye, que Netflix sí que distribuía vídeos, ¿eh? O sea que sí que tenía su propio videoclub. O sea que ahora va a hacer todo online, ¿vale? Bajo demanda. ¿Alguien escucha casetes, DVDs? Eso, CDs.
Ahora me trato, vamos a de gente, Spotify. A ver, aquí son, y me vas a ver cómo se niña. Eso es un banco negro, es una oficina bancaria, ¿vale? Y luego, aunque no sepa esperar. La expectación. A ver, tampoco nada, ¿sabes? Que cuando era pequeño, Bueno, y cuando yo era pequeña también. esto no tenéis ni idea de lo que es, ¿no? Sí, no, yo sí que sabía. Era cierto la ¿No? ¿No sabéis lo que es? Ah, vale. Bien, bien. ¿Tu abuela lo tiene? ¿Aún se la dejan tener? Ah, mira. ¿Qué es esto? Ahora que ves esos movimientos, ¿dónde lo veis? El móvil, ¿no? Hemos hecho ya, ya están viejos. Los tiempos están cambiando. Y María, Sí, pero... ¿quién lo ve? ¿Quién ve la cartilla? Esto ya casi hecho aquí, pero esto era... Se acababa y tenías que ir. Esto era... ¿Ahora qué pasa? Con el móvil. Con el móvil tenemos todo. Y Bueno, y ya no solo es que haya cambiado porque tengamos la capacidad de ver las cosas en el móvil. Aquí podéis ver la foto de una oficina bancaria. La transformación que ha sufrido el sector, ¿vale? El sector bancario español y europeo y en general del mundo, ha sido bastante grande. ¿Qué ocurrió sobre todo a partir del año 2012? Las entidades bancarias, bueno, pues empezaron a cerrar un montón de oficinas y ahora se pueden ver así. Así vemos a una persona que está vendiendo productos bancarios sentado en un sofá. Os puedo asegurar que a mi abuela eso no le gusta, ¿vale? Pero a nosotros nos da una idea de cómo ha cambiado la oficina. Ahora también, no sé si sabéis lo que son las flagships en la moda, ¿vale? En el textil, pero al final, antes, hace bastantes años, vosotros ibais caminando por la calle y veíais un montón de tiendas textiles. Ahora hay una tienda enorme, ¿vale? A la que tú vas a comprarte todo lo que tú quieras, pero es enorme en Callao, en Gran Vía, en Velázquez, en donde sea. Pues esa idea de flagship también se ha exportado al sector bancario y ahora vosotros podéis ir a una oficina y mientras trabajáis por la zona de coworking podéis pedir un préstamo hipotecario, un préstamo personal, abriros una cuenta y adicionalmente pues cambiar la tarjeta de crédito. Y a todo esto en un edificio súper grande, porque lo que se busca ahora en las oficinas bancarias es que la operativa se haga por el móvil. Eso es una transformación brutal. Ahora tú no vas al banco a que te cambie la cartilla y a que te dé otra tarjeta o que te diga cuánto dinero has gastado en el mes, sino que todo eso lo ves por el móvil. Eso ha sido unas inversiones en tecnología enormes, nos podéis imaginar, durante los últimos 10 años, no es de hace 25, es hace 10 años. Y también se están creando pues, nuevos productos como pues, sostenibles. Ya no solo podemos pedir una hipoteca, sino que encima podemos pedir una hipoteca para crearnos una casa con certificación energética, ¿vale? Toda esa transformación, la transformación digital, la transformación sostenible, es una transformación que no ha terminado aún queda muchísimo trabajo y al final pues, los nuevos tiempos implican un cambio continuo, ya no solo en el sector financiero, sino también en el sector, en cualquier tipo de sector. Y el sector bancario, para su propia supervivencia, también tiene que acometer esta serie de procesos, esta serie de inversiones, para ser cada vez más ágil, para poder contentaros a vosotros como usuarios, que en algún momento de vuestra vida seréis usuarios de los bancos, y también para poder competir con otra serie de entidades, otra serie de compañías que les pueden hacer frente, por ejemplo, en transformación digital, ¿vale? Seguro conocéis un montón de compañías que no son bancos, pero que se ofrecen servicios bancarios. ya simplemente es por ver cómo veis vosotros los bancos en el futuro. ¿Qué os imagináis? Esto es lo sabéis. ¿Qué pensáis? O decir igual, ¿eh? ¿Alguien ha ido a una oficina últimamente? ¿Bancaria? No, o muy poca gente. ¿Y cuándo habéis esto va todo?
Una vez al año. Y antes cuánta gente viene todos los días, o casi todos los días, también cómo está su saldo, actualizan la cartilla, ¿vale? Esto han cambiado y también para la banca, ¿vale? Que sepáis eso. Y no sé si tenéis alguna pregunta, pues estamos aquí. Queremos coger ideas, ¿no? No, a ver, los bancos, en definitiva, lo he dicho antes, perdón, creo que se me escucha bien porque yo como proyecto un montón. Los bancos, en definitiva, van a seguir acometiendo transformaciones al final. Ya no sois vosotros, sino serán los personas que vengan el año que viene o dentro de 2 años. Al final todo el mundo ahora cambia a una velocidad muchísimo más grande de la velocidad que puede cambiar, que podía cambiar hace unos años. Nuestras necesidades, nuestras demandas son cada vez más inmediatas y requieren una inversión brutal. Entonces, para acercarse a esta tipología de clientes, porque recordemos que aún tenemos a nuestros abuelos por un lado y los tenemos a nosotros. Al final la banca se tiene que acomodar a los dos estratos de la sociedad. Pero nosotros vamos a seguir demandando y el cambio va a ser brutal. Al final, los bancos, como intermediación financiera, no van a desaparecer porque vamos a seguir necesitando financiación, pero los bancos como los conocemos ahora, o los bancos que conocemos ahora, no tienen por qué ser los mismos que veamos dentro de 30 años. A lo mejor luego no se llaman bancos y se llama lo que tú quieras llamarle, pero la función de intermediación financiera, como hemos dicho, que es fundamental para el desarrollo económico, para que tú puedas comprar una casa algún día, eso no creo que vayamos a desaparecer. ¿Que lo va a hacer Amazon a través de lo que sea? No lo sabemos. Pero aquí hay una cuestión fundamental que no he comentado antes, o creo que sí lo he comentado, que es que si Amazon de repente se pone a captar depósitos de clientes, va a tener que cumplir con toda esa regulación. ¿Vale? Independientemente de que se llame Amazon, Apple o Panaderías Félix. ¿Vale? No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Por ejemplo, Apple se mete a la gestión bancaria, ¿puede un crédito para los bancos? Que Apple pero a captar depósitos. Por ejemplo, Estados Unidos, Apple va a ofrecer el propio sistema de... Su sistema de pagos. Ya he dicho que no solo los sistemas de pagos dependen de las entidades bancarias, hay muchísimas entidades que gestionan pagos. Al final, Apple pues, generará una rentabilidad a través de esa gestión de pagos, pero se va a poner a vender depósitos, a comprar depósitos, a captar depósitos, porque si capta depósitos tiene que cumplir con la regulación de la Reserva Federal, obligatoriamente. Como he dicho antes, los bancos tienen un tiempo antes de cada persona. Al final, si Apple crea un sistema bancario, tiene que más bastante... Sí, pero el sistema bancario, pero para cumplir con esa regulación, es que aquí nos metemos ya en temas bastante técnicos, pero para que os hagáis una idea, la rentabilidad de Apple no es la rentabilidad que tiene JP Morgan. Eso te lo puedo asegurar. JP Morgan es un banco de inversión, ni siquiera es conocer, ¿vale? JP Morgan tiene que cumplir con toda esa regulación. Al final, el capital que se le exige a la banca es elástico, tomaros esto como muchas pinzas, la rentabilidad. ¿Vale? Hay una cosa que se llama riesgo moral, que no vamos a entrar en eso, pero cuanto menos capital, más rentable es, ¿vale? Por propias matemáticas, tampoco vamos a entrar en eso. Pero para evitar ese riesgo moral de los rescates, como hemos hablado antes, se le exige capital. Ese capital, levantar ese capital, ¿vale? Solicitar capital a los accionistas conlleva un coste y tú les tienes que generar una rentabilidad. Y según cómo ha estado la situación financiera internacional en los últimos 10 años, generar rentabilidad con el panorama que teníamos, sobre todo de tipos de interés, que no sé si lo sabéis o no, pero estaban en negativo, es decir, la gente cobraba por prestar dinero, ¿vale? Para que os hagáis una idea, era una cosa bastante extraña. Al final genera una serie de problemas por las cuales la intermediación financiera no salía rentable, ¿vale? Entonces, Apple, por su propia compañía, por su propio modelo de negocio, es un modelo de negocio muy a corto plazo, un modelo de negocio muy rentable. Sí que es cierto que tiene un montón de información, pero en su modelo de negocio, yo no sé si Apple entra a cumplir con todos los requerimientos, captar depósitos para darte a ti después una vivienda a 30 años. Una cosa son los pagos y otra cosa es lo que hemos hablado de intermediación financiera. Pero si, por ejemplo, hago un banco online que funcione perfectamente, pero lo hago en China
Y encima me piden unos requisitos completamente distintos. Pero tú no puedes, o sea, para que tú vengas aquí a ejercer como banco, tú tienes que cumplir con la regulación del Banco de España y te va a exigir una licencia. O sea, si lo hago online, que todo el mundo Pero que sigue siendo un banco chino en España. O sea, da igual que lo hagas online o te pongas en la puerta de la facultad. Siempre te vas a tener que cumplir con la regulación. Es decir, si un banco inglés quiere venir aquí a España, le tiene que pedir permiso primero al Banco de Inglaterra y segundo al Banco de España. Siempre. Porque si no, cualquiera podríamos tener un banco. Respecto, bueno, es una cosa muy natural. ¿El banco qué opina de que la gente ahora puede pagar con criptomonedas y con... Ahí ya nos pillas bastante. No es que los bancos tengan una opinión, no la tengan. Al final, quien va a dictar si nosotros vamos a pagar con criptomonedas o no, al final es que nosotros aceptemos la criptomoneda o el Bitcoin en este caso como moneda de cambio. Si yo te invito a ti una cerveza y tú me vas a... y luego te digo, oye, no es una invitación. Me tienes que pagar y me dices, vale, te voy a dar los Bitcoin y te voy a decir, no los quiero. Pero ¿entiendes lo que te digo? Al final, ¿tú cómo vas a pagar en la frutería con Bitcoin si la frutería no te deja Bitcoin? Al final, quien va a determinar si se puede pagar o no con Bitcoins o con monedas digitales va a ser el regulador, que es el Banco Central Europeo. El banco no va a tener mucho que decir. ¿Y el Bitcoin está regulado? ¿El Bitcoin está regulado? Eso también es un riesgo. ¿Mañana te vale cero? Pero el euro en principio mañana no podría valer cero. Tú tienes un banco detrás, que es el Banco Central Europeo, que va a impedir que valga cero. Bueno, que debería luchar para que no valga cero. Sí. Y bueno, como os comentábamos antes, si podéis en los próximos minutos, creo que nos hemos pasado, en los próximos minutos responder a la encuesta y después hacemos ese pequeño Kahoot. Quita la pestañita. Calita esa. Yo aquí sentada lo he cogido ahí. O sea, que yo aquí sentada lo he cogido, pero bueno, no sé. A lo mejor también. Me da risa. Ella está un poquito en la charla, Y luego sobre todo. Ahora ponemos el nombre. Ya está. Y ahora María, ella hemos puesto
Hola. Vale, chicos, aquí tenéis el pin del Kahoot, ¿vale? Todos tenéis que meteros en kahoot.es, metéis este número y ponéis vuestro nombre. No poner nombre de verdad, ¿vale? Hola. Hola. Cuando pongáis nombres raros, os voy a pedir a vuestros profesores que os quiten un punto de la evaluación, ¿eh? No tenga que decir los nombres. No pienso decir nombres raros, ya os lo digo. Te encanta. Pero no muchísimo. Te encanta. Pero no muchísimo. Me encanta. ¿Qué tal? ¿Ya estáis todos? ¿Estáis todos? Y alguno más. Venga, cerramos ya. ¡Hala! Se acabó. ¿Me escucha? Venga, chicos, que ya empieza la pregunta. Pues no le van a ver. Pero no le veo ni yo. No, pero es que lo ponen en el móvil. O sea, en el móvil. Aparece lo ven en el móvil. Se ve grande. Sí, se ve grande en el móvil. Las dos se ven. Claro. A ver la respuesta, venga. Lo estáis leyendo, ¿no, verdad? Ah, ¿se veis? Ah, bien. Si hacéis tanto ruido, no os oigo pensar. Venga, chicos. Bueno, hay un tal Aitor que espero que siga ganando porque como el segundo empiece... Ah, es real. Ah, perdón. Muy bien. ¿En serio?
En la última. En la última. A ver. Marcos, ¿cuándo sale? En segundo. Mira, esto. No, a los El segundo no sé quién es, pero... que vengan aquí a recoger su premio. Un aplauso. El segundo... Entonces me acabo de pifar. Ya estaría. Pues nada, chicos, que hasta aquí llegamos. Espero que os haya gustado mucho la sesión y que cualquier día ya sabéis dónde estamos. Gracias.